Dictadura militar en la década argentina, en la década del 70, estuviste prohibido o no te publicaban. Y los estaba textos. ausente también, es decir, me publicaron en el primer momento. Yo me fui de la Argentina en el año 74 y volví en el 87. O sea, estuve afuera, digamos, en ese exilio mexicano durante 13 años. Pero en el 84 las cosas empezaron a aflojarse en el sentido de la publicación, aparte de lo político, que obviamente, ¿no? Ahora, en el 75, no obstante, todavía no estaba la dictadura militar, sí me habían publicado un libro, ¿no? Ese libro, no sé qué suerte corrió, la verdad es que no sé qué suerte corrió, porque desde México mis preguntas a la editorial no eran del todo respondidas y no creo que hubiera habido una posibilidad de lectura de un libro como ese, ¿no? Era un libro más bien teórico. Había salido otra cosa, un ensayo sobre el coronel no tiene quien escriba de García Márquez en una edición de Sudamericana en ese momento, y tampoco, digamos, no había condiciones de lectura ni de repercusión, que poco a poco se fueron atenuando cada vez más, ¿no? Así que, de manera que, claro, no sé qué sociología de la lectura se puede hacer de ese periodo, pero yo creo que en ese momento ya la gente empezaba a evadirse en materia de lectura. Por ejemplo, había una proliferación mucho mayor de bestsellers norteamericanos, de manera que la producción estrictamente argentina parecía no tener presencia, no tener relieve, ¿no? Y además yo estaba en México, no mandaba nada para publicar acá. Así que mi última aparición en ese momento fue en el año 75, después viene la dictadura en el 76 y apenas en el 84 me vuelven a publicar un libro acá en México, acá en Argentina, sí, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, y a partir de ese momento, bueno, yo compartí mi zona editorial con México y Argentina. Sí. En ese periodo de 13 años, en México me publicaron varios libros. Sí. Y siguieron publicándome hasta hace muy poco, ¿no? Y acá empezaron también a publicarme algunas cosas, ¿no? Sin esfuerzo y con un tipo de repercusión muy particular. Yo creo que dada la índole de los libros y la índole de lectores que podían interesarse por ese tipo de enfoques. Claro, diferentes enfoques, sí. Ahora, pasando a otro tema, te escuché en más de una conferencia que sueles afirmar que el lector no existe. Y me dejaste con una gran duda y digo, ¿cómo es? Es una expresión un poco escandalosa, pero creo que tiene sustento. Es decir, la crítica más habitual hace una pequeña operación mencionando la palabra lector, ¿no? Entonces el crítico, cuando algo no le gusta o no lo entiende, dice el lector no entiende, es él, ¿no? Y dice el lector, como si el lector fuera una categoría objetiva, mensurable, que se sabe lo que es, quién es, etc. Y eso mismo que en los críticos aparece de esa manera, en las editoriales se expande. Entonces empieza a caracterizar a los lectores o el lector en un momento determinado y publican libros para eso, para lo que ellos creen que son esos lectores. Pero resulta que el lector es tal cuando lee, no es algo
de existencia previa a la lectura. Sí, ¿por qué suponer que la gente que pasa por la calle son lectores? Probablemente sepan leer, pero no necesariamente son lectores en el sentido literario de la palabra. Entonces se convierten en lectores cuando empiezan a leer y cuando empiezan a leer literatura. Por lo tanto, no existen previamente, es el libro el que los crea, es el texto el que los crea. Empieza a ser lector en el momento que se conecta con un texto, es el texto el que hace esa operación natalicia, de nacimiento. Se nace a cada momento como lector, y si cada uno de esos momentos es un nuevo texto que se pone ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, es una forma de no generalizar la... No, porque de dar una existencia que tiene luego una ubicación perversa, diría yo, porque supone toda la red, una red típicamente comercial en relación con el libro, ¿no? Y de una crítica fácil y de una arrogancia, digamos, como el saber quiénes son los lectores y qué quieren, qué les gusta leer o qué prefieren leer o qué llegan a leer, siendo así que la lectura es una operación también compleja y lo interesante de esa operación es que esa complejidad no se puede renunciar a esa complejidad y al contrario hay que provocarla, porque mediante el acercamiento a esa complejidad y el intento de desentrañar la red que implica esa complejidad, el que lee, el ya convertido en lector, empieza a ser persona de otra naturaleza. Y ahí nos metemos en la filosofía. Sí, sí, por supuesto, se empieza. Si la literatura cambia, es en ese momento, cambia a cada cual, la cambia en ese instante. Claro. Entonces, el lector no existe. Lo que existe es el texto que genera, que crea al lector. Esa es la... Entiendo, muchas gracias. La provisoria explicación de un concepto que suele chocarle a mucha gente, porque digamos, están más acostumbrados a esos lugares comunes. A rótulos en todo caso, ¿no? Porque claro. Uno está muy acostumbrado también, yo que recorro la avenida Corrientes buscando libros y demás, y dice para lectores de tal cosa, y ahí pensé y así es. En tu palabra. Sí, mira, yo escribí un libro en México sobre el diario de Colón. Es un trabajo hermenéutico sobre el diario de Colón. Y el título era Los dos ejes de la cruz. ¿Sí? Sí. Entonces fui a buscarlo, una vez que apareció, fui a buscarlo en una librería muy buena, una librería importante, la Gandhi, que en México tiene miles de clientes, de consumidores, etc. Entonces fui a buscar el libro ese y lo habían puesto en religión. Porque suponían que si dice cruz es para lectores de religión. No abrieron el libro, es decir, claro, no lo leyeron, no lo... presuponían el universo de lectores. Entonces, si hay cruz, hay lectores que buscan libros sobre la cruz. Ahí me lo hundieron en un lugar completamente inhóspito para ese libro que no merecía esa suerte porque no tiene nada que ver con religión, salvo develar la relación que hubo en el momento del llamado descubrimiento entre la fe, la empresa, la mirada, qué sé yo, el mundo que se abría y todo eso, ¿no? Claro, sí. ¿Fue un descubrimiento realmente el descubrimiento de América? Es una palabra que trata de sintetizar lo que implicó la llegada de los españoles, de los europeos,
sí, a este continente cuya existencia ignoraban, los españoles al menos. Hay algunas teorías según las cuales la parte norte del continente sí ya había sido conocida, ¿no? Groenlandia, toda esa, la parte del extremo norte por viajeros más bien nórdicos también, ¿no? Aventureros nórdicos, pero eso no tuvo trascendencia. Lo que tuvo trascendencia es la llegada de Colón, y como la tierra esa no era conocida porque Colón suponía que por ese trayecto llegaba al oriente, entonces se habló de descubrimiento, claro, que es una palabra típica de, digamos, no del que es descubierto, sino del descubridor. Es la palabra que el que llega a algún lugar puede emplear para explicar lo que se le está presentando, pero el que está en ese lugar no siente necesariamente que le corresponda, ¿no? No se siente descubierto frente a... No se siente descubierto necesariamente. Lo que pasa es que tampoco hay testimonios de cómo se sintieron los naturales de estas islas cuando vieron a los españoles. Sí. Lo único que se sabe es lo que los españoles dijeron, no lo que ellos dijeron. Hay una tentativa, hubo tentativas de recuperar palabras de los pueblos originarios en México, sobre todo, ¿no? En la poesía, en ciertos mitos, hay algo, en las inscripciones, en los templos, en todo eso, hay como fuertes tradiciones que existían antes de que los españoles llegaran, pero fueron ocultadas o borradas o tardaron en conocerse, necesitaron investigaciones muy profundas mucho tiempo después, claro. En fin, pero en el primer momento lo que sabemos de todo eso es lo que escribieron los llamados descubridores. ¿Y cuál es tu opinión respecto de los pueblos originarios? ¿Qué opinión tengo? ¿Y cuál es tu opinión respecto de si ellos...? Una cosa un poco tonta que se me ocurre es que si los españoles hubieran llegado a ese lugar, a las costas de Cuba, de las islas y del continente 100 años después, habría sido otro cantar. Habrían tenido que reconocer la existencia de mundos organizados, como era el de los mayas y el de los aztecas, o el de los incas, que eran imperios con estructura, con organización, con lenguaje, hasta incluso en algunos momentos con los comienzos de escritura. En fin, 100 años después la historia habría sido completamente diferente, que es lo que ocurrió cuando llegaron al oriente, donde había culturas ya consolidadas. Ellos llegaron en un momento en el que arrasaron con todo, ¿no? Y lo preexistente fue liquidado, reducido, convertido hasta cierto punto. No pudieron terminar con todo. Claro. No pudieron terminar con todo. Introdujeron enfermedades, introdujeron la esclavitud, la servidumbre, introdujeron una cantidad de cosas que, digamos, vista a la distancia, pueden ser entendidas perfectamente como el primitivismo, el salvajismo de sociedades que intentan, digamos, apropiarse, que para las cuales la apropiación es como la ratio, la razón de ser, ¿no? Y bueno, y eso fue histórico, y al mismo tiempo esa operación es como una de las penúltimas, no últimas, de las penúltimas, digamos, de los penúltimos comportamientos que vienen desde la antigüedad más remota. Siempre hubo pueblos que se apropiaron de otros, que esclavizaron, siempre, que crearon imperios sobre la base de la ocupación de territorios. Entonces eso fue como un penúltimo coletazo de esa
inveterada costumbre de la historia europea de ocupar tierras, ocupar territorios, apropiarse de ellos, de la gente, reducir a la esclavitud, aprovechar los Pasó recursos. con Grecia y con Roma. Pero antes. ¿Quién? Bueno, obviamente, pero digo, ¿quién conquistó a quién, no? ¿Quién se hizo esclava de quién? Esa es otra historia. Esa es una cosa muy interesante en el sentido de que lo que es objeto de apropiación se apropia en otro nivel del apropiador. Le cambia en cierto modo la cabeza, cambiándole por ejemplo la lengua, cambiándole la idea del mundo. Claro. Es notorio entre Grecia y Roma, por supuesto, pero Grecia Sí. al mismo tiempo había sido un imperio conquistador, que dejó unas huellas muy grandes, ¿no? Claro, Pero yo pensé en ese momento en los dioses, que tanto los dioses romanos como los griegos tenían la misma... y la filosofía, la cultura. También. Sí, las formas, el mundo de las formas.